La cuerda quema una piel que jamás conoció el hierro. Una adolescente nubia tropieza bajo el sol del desierto egipcio. La garganta tan seca que tragar es como moler arena entre piedras. Tiene 15 veranos, pero los escribas que anotan su captura no apuntarán un nombre, ni un lugar, ni un recuerdo. Solo una cifra fría, una hembra joven, apta para el trabajo. Detrás de ella se estira una hilera de mujeres de su aldea, su madre, sus tías, su hermana pequeña que todavía solloza aunque ya no queden lágrimas. El año es 1450 a.C. Tutmosis III acaba de completar su 8ª campaña en Nubia, y en los muros del templo, su victoria se grabará con orgullo: 7.000 cautivos, números tallados en piedra, pero la piedra no sabe lo que pesa un cuerpo con sed. La muchacha avanza por Tebas como un botín que camina. El polvo se mezcla con la sangre en los lugares donde los soldados egipcios probaron su carne para medir firmeza, verificando la mercancía. Los niños arrojan huesos de dátil, las mujeres se escupen a su paso, los hombres calculan con la mirada como ante reces en el mercado. Nadie ve a una persona. Ven riqueza en cadenas, poder del faraón hecho carne. En 3 días, sin saberlo, será vendida a la hacienda de un noble. 40 años moliendo grano, hasta que las rodillas se le queden fijas, dobladas para siempre. Tampoco sabe que la hija nacida del abuso del hijo de ese noble heredará su esclavitud como una maldición inscrita en la sangre. Ignora que sus huesos acabarán en una fosa sin nombre, negada aún más allá que los egipcios consideraban más importante que la vida. Lo que sí conoce es la sed, el cansancio y el peso de comprender que su vida libre terminó cuando el bronce egipcio se hundió en los escudos nubios. Esto no aparece en los libros que glorifican pirámides y máscaras doradas. Detrás de cada tesoro, hay mujeres esclavizadas cuya existencia quedó borrada hasta casi la nada. Una mención en un recibo de impuestos. Un esqueleto con trauma repetitivo. Un relieve donde mujeres atadas se arrodillan ante faraones recordados como grandes, mientras sus víctimas permanecen sin nombre. Estimaciones conservadoras señalan que, en el Imperio Nuevo, hasta un 30% de la población fue esclava, la mayoría mujeres. Ellas tejieron el lino de los sacerdotes, molieron el pan de cada día, levantaron los monumentos que hoy admiramos con la sangre mezclada en la argamasa. Y Egipto no solo encadenó cuerpos, perfeccionó sistemas para quebrar espíritus, borrar identidades y convertir a esas mujeres en propiedad desde la captura hasta la muerte, y más allá. La guerra en el antiguo Egipto no era solo conquista ni defensa, era una cacería humana. Cada expedición militar equivalía a una caravana de esclavas que se arrastraba detrás de los estandartes del faraón. Las tablillas de Amenhotep II, talladas en Memphis, no solo cuentan ciudades rendidas o lingotes de oro confiscados, registran con exactitud matemática los cuerpos capturados. 3.600 mujeres. Apiu, 15.200 Shasu, 36.300 mujeres de las ciudades cananeas. No eran soldados vencidos ni enemigos armados. Eran madres, hijas, abuelas arrancadas de sus aldeas como cosechas humanas. Egipto había convertido la guerra en un mercado. Los soldados especializados barrían los pueblos después de las batallas. No buscaban oro ni armas, sino vientres. Las mujeres eran preferidas, más fáciles de transportar, menos propensas a rebelarse, más rentables en el comercio de esclavos. Las jóvenes alcanzaban los precios más altos, las embarazadas, una inversión doble, 2 vidas al precio de una captura. Las ancianas o las enfermas eran ejecutadas en el acto y sus cuerpos dejados como advertencia. El proceso de selección seguía un ritual preciso y cruel. Las mujeres eran alineadas ante los oficiales egipcios, desnudas bajo el sol, mientras se les examinaban los dientes para calcular la edad, los músculos para medir resistencia, los pechos para determinar si podrían amamantar. Las clasificaban por utilidad. Sirvientas domésticas, trabajadoras de campo, concubinas, sirvientas de templo.
Todo sucedía frente a sus familias, como un espectáculo destinado a destruir cualquier resto de dignidad. Los relieves del templo de Medinet Habu muestran estas escenas con orgullo perturbador. Filas de mujeres arrodilladas, brazos atados detrás de la espalda, niños aferrados a sus piernas, sus rostros tallados con rasgos extranjeros, exagerados para marcar su diferencia, su condición de no egipcias, aquello que justificaba su esclavitud. La marcha hacia Egipto era una prueba de resistencia diseñada para quebrar el espíritu antes del cuerpo. Atadas por el cuello, una tropieza y todas caen. La cuerda corta el aire, asfixia, deja cicatrices que no sanan. Nadie se detenía por las que sangraban o daban a luz en el camino. Las cifras oficiales aceptaban que un 20% moriría antes de llegar. Pérdida asumible, decían. Cuando los convoyes llegaban a Tebas o a Memphis, el horror se transformaba en ceremonia. Los egipcios salían a las calles para ver el desfile de prisioneras. Los niños reían. Los comerciantes discutían precios. Los sacerdotes recitaban bendiciones. La humillación pública era parte del sistema. Cada rostro extranjero reforzaba el orgullo nacional. El imperio era poderoso porque podía convertir pueblos enteros en mercancía. En los mercados de esclavos, la burocracia reemplazaba la compasión. El papiro Edwin Smith menciona precios estandarizados. Una siria joven valía 2 devén de plata, una nubia de belleza notable. 3. Las mujeres eran obligadas a demostrar sus habilidades, tejer, danzar, hablar otros idiomas. Cada talento añadía un valor, cada palabra un precio más alto. Las familias eran separadas deliberadamente para evitar rebeliones. Madres vendidas lejos de hijas, hermanas dispersadas por ciudades distintas, niños lo bastante pequeños como para olvidar su origen, considerados los más valiosos. Los escribas registraban sus destinos como si anotaran sacos de grano. Ningún sentimiento, ninguna lágrima. Así comenzaba una vida entera de servidumbre. Y para aquellas que sobrevivían la travesía, lo peor apenas empezaba. Lo que aguardaba en las casas, en los templos, en los campos del Nilo, haría que muchas desearan haber muerto en el camino. Antes de que el sol de Ra asomara por el horizonte, las mujeres esclavizadas ya estaban de rodillas. En el silencio gris del amanecer, el sonido del grano triturándose entre piedras se mezclaba con el crujir de huesos cansados. El trabajo comenzaba cuando el cielo aún era púrpura y terminaba mucho después del anochecer, día tras día, año tras año. Egipto se alimentaba con su dolor. Las casas de los nobles, los templos de los dioses y los talleres de los artesanos respiraban gracias al sacrificio invisible de estas mujeres convertidas en máquinas humanas. Molían trigo durante 16 horas seguidas, empujando pesadas piedras que pesaban tanto como un niño pequeño. Las rodillas se les deformaban, las vértebras se aplastaban, los brazos se les torcían hasta perder fuerza. Los arqueólogos modernos lo confirmaron siglos después. Esqueletos femeninos con lesiones de compresión en la columna, articulaciones destruidas, dientes gastados por comer pan mezclado con polvo de piedra. Mujeres de 20 años con cuerpos de 80. No hay papiro que las nombre, pero sus huesos cuentan lo que los escribas callaron. Las que cargaban agua sufrían un tormento distinto. Subían desde el Nilo con vasijas de barro de casi 30 kilos sobre la cabeza, caminando millas bajo un sol que derretía el aire. El peso deformaba el cuello y comprimía las vértebras cervicales. Los dolores eran constantes, los mareos inevitables, pero los golpes caían sobre quien se detenía. Las pinturas de tumbas muestran sus cuerpos inclinados, la cabeza adelantada de manera permanente, como si el peso hubiera quedado grabado en la carne incluso después de muertas. El castigo era un lenguaje cotidiano. El papiro de Brooklyn, uno de los códigos legales más antiguos, autorizaba los azotes con varas o látigos de cuero de hipopótamo. Golpes por trabajar lento, por romper una jarra, por hablar sin permiso. El sonido del látigo era parte del aire, tan natural como el canto de las cigarras.
Algunas eran enviadas a labores imposibles: limpiar establos llenos de desechos, lavar ropa con natrón, una sal corrosiva que quemaba la piel. Los brazos de las lavanderas estaban cubiertos de llagas que nunca cerraban. Las heridas se infectaban, la fiebre llegaba, pero la muerte no era excusa. Siempre había otra esclava esperando su turno. En las casas de los poderosos, el dolor adoptaba formas más refinadas. Una mujer debía permanecer de rodillas sosteniendo las sandalias del visir durante horas, mientras otra agitaba un abanico sin descanso durante los banquetes. Los cuadros funerarios las muestran inmóviles, eternas, asegurando el confort del amo también en el más allá. Ninguna sonrisa, ningún nombre, solo posturas de sumisión perpetua. El tejido del lino, orgullo egipcio, fue una de las condenas más crueles. Para obtener las fibras, las mujeres golpeaban el lino seco hasta que sus manos sangraban. Luego lo remojaban en orina para ablandarlo. Los vapores las enfermaban, las llagas se abrían con la humedad. Después venía el hilado, giros infinitos de muñeca que rompían tendones. Una esclava podía morir tras 3 años de trabajo. El dueño simplemente pedía un reemplazo, un nombre borrado, una vida reemplazada por otra. Durante las cosechas, trabajaban en los campos desde el amanecer hasta el crepúsculo. No podían buscar sombra ni descansar. Doblarse, recoger, doblarse otra vez. Las espaldas se curvaban para siempre. En la temporada de inundación, eran enviadas a canteras o minas de oro, lugares donde la vida valía menos que una piedra. Allí el aire quemaba los pulmones, el polvo cegaba los ojos, y la muerte era una liberación que nadie lloraba. Y aún así, lo más terrible no era el dolor físico, sino la certeza de que su sufrimiento no tenía testigos. Nadie escribiría sus historias, nadie recordaría sus rostros. Solo el viento del desierto susurraría sus nombres olvidados. Egipto no solo encadenó cuerpos para el trabajo, encadenó también la intimidad, el deseo y la maternidad. La esclavitud sexual fue tan estructurada como la administración de templos o el comercio del grano. Las tablillas diplomáticas, como las cartas de Amarna, describen el intercambio de mujeres igual que el de oro o caballos. Un rey de Babilonia se quejaba de que las mujeres enviadas por el faraón no eran lo bastante hermosas. Otro monarca ofrecía a su hija y a 300 sirvientas como parte de un tratado de paz. En esas líneas no había humanidad, solo transacciones. Las mujeres eran tributos respirando. Los harenes reales, envueltos en el mito del placer, eran en realidad prisiones sagradas. El título ornamento del faraón no implicaba honor, sino propiedad. Bajo Ramsés III, los registros palaciegos contabilizaban más de 400 mujeres extranjeras, clasificadas por origen, sirias, nubias, libias, todas enumeradas como si fueran piezas de colección. No podían negarse, no podían elegir. Su cuerpo era una extensión del poder del faraón. Cuando él moría, a menudo pasaban a su sucesor, igual que los muebles o los caballos. En los templos, la violencia se disfrazaba de culto. Las llamadas músicas divinas, o sirvientas de la diosa, eran obligadas a prestar servicios sexuales durante festividades religiosas. En Karnak, el templo de Mut albergó cientos de mujeres extranjeras dedicadas a esa función. Sus cuerpos eran tatuados con símbolos sagrados, marcas que las convertían en propiedad del dios. Incluso si alguna lograba la libertad, esos tatuajes la condenaban. Ningún hombre libre la aceptaría, ningún sacerdote la absolvería. Era una ofrenda viva, marcada para siempre. El abuso se extendía a todos los niveles de la sociedad. Cualquier hombre con medios podía poseer esclavas para su placer, sin castigo ni vergüenza. Textos como las instrucciones de Ptah-hotep hablan del acto de sembrar en muchos campos, metáfora agrícola que legitima la violación. En un sistema donde la fertilidad era símbolo de prosperidad, el vientre de la esclava se convertía en terreno del amo. Los hijos que nacían de estas uniones eran suyos por derecho,
pero esclavos por ley. Ni siquiera el vínculo de la sangre los salvaba. Un padre podía vender a sus propios hijos fruto del abuso, como si fuesen ganado. El entrenamiento de las niñas esclavas comenzaba antes de la pubertad. Desde los 7 u 8 años, las preparaban para servir, aprendiendo a anticipar deseos, a no resistir, a sonreír mientras eran degradadas. La infancia se convertía en una larga preparación para la violación. Las consecuencias físicas y psicológicas eran devastadoras. Infecciones, desgarros, embarazos prematuros, abortos forzados. Pero solo eran tratadas si la enfermedad amenazaba su utilidad. Un papiro médico del Imperio Medio menciona remedios para mantener la capacidad de servicio de las esclavas, no para aliviar su dolor. Las mujeres compradas por su fertilidad eran llamadas criadoras. Eran forzadas a concebir una y otra vez para aumentar la riqueza del dueño. Su útero era una fábrica de seres humanos. Si no lograban embarazarse, eran vendidas o castigadas. Si morían en el parto, el cuerpo se desechaba sin rito alguno. Las que sobrevivían amamantaban a los hijos de sus amos junto a los propios, sin poder reconocerlos como suyos. La leche que alimentaba a los herederos egipcios provenía de pechos desgarrados por el dolor. Los banquetes de la nobleza convertían el abuso en espectáculo. Esclavas extranjeras danzaban desnudas ante los invitados, obligadas a moverse con gracia mientras eran objeto de burlas y tocamientos. Las pinturas murales muestran sus cuerpos translúcidos, casi borrados, como si el artista intuyera la vergüenza que no podía pintar abiertamente. Esas danzas no celebraban la vida, sino el dominio absoluto del amo sobre el cuerpo femenino. La muerte era, para muchas, la única esperanza de silencio. Algunas intentaron escapar lanzándose al Nilo o dejándose morir de hambre, pero incluso eso estaba prohibido. El suicidio de una esclava era considerado robo. Había robado a su dueño su propiedad. Si la capturaban viva, la castigaban hasta desear la muerte de nuevo. No existía salida, ni en la tierra ni en el más allá. El Egipto que veneramos por su arte y su sabiduría escondía tras los muros de sus templos un sistema de explotación que anulaba la esencia humana. Las diosas Isis o Hathor eran símbolos de maternidad y amor, pero sus templos se construyeron sobre las espaldas de mujeres sin nombre, usadas, desechadas, olvidadas. Cada joya de oro en los museos modernos brilla gracias a la oscuridad de sus sufrimientos. El cuerpo de una esclava era un documento viviente. En su piel se escribía la historia de su sometimiento, una historia que no podía esconder ni siquiera en la muerte. Los egipcios, obsesionados con los signos y los símbolos, encontraron en la carne femenina el lienzo perfecto para declarar propiedad. Cada cicatriz era una firma, cada quemadura una escritura sagrada del poder. El proceso comenzaba con el marcado al rojo vivo. Un sacerdote debía presidir la ceremonia, porque incluso el dolor necesitaba legitimidad religiosa. Las mujeres eran sujetadas por los brazos y las piernas, mientras el metal incandescente se acercaba lentamente a la piel. El humo de la carne quemada ascendía entre cánticos que llamaban a los dioses a bendecir la marca. Los símbolos eran simples: jeroglíficos de pertenencia, nombres de amos, signos de propiedad. Se grababan en las mejillas, la frente o las manos, lugares imposibles de ocultar. Las cicatrices eran su pasaporte a la humillación eterna. El tatuaje tenía otro propósito: no marcaba propiedad, sino función. Las bailarinas, las concubinas, las sirvientas del templo recibían dibujos en muslos, espalda o senos. Motivos geométricos, líneas cruzadas, puntos que formaban códigos de utilidad. En la necrópolis de Deir el-Bahari, los arqueólogos hallaron momias femeninas con tatuajes aún visibles 3 milenios después. Eran signos de esclavitud perpetua, mensajes escritos para los vivos y conservados por los muertos. La piel no les pertenecía ni siquiera cuando la vida se había marchado. El cabello, símbolo de belleza y estatus para las mujeres libres,
se transformaba en instrumento de degradación. A las esclavas se les rapaba la cabeza con cuchillas toscas, dejándoles el cuero cabelludo lleno de cortes. Algunas eran sometidas a quemaduras químicas con natrón para que el pelo nunca volviera a crecer. La calvicie se convirtió en señal pública de servidumbre. Algunas recibían después tatuajes en el cráneo, decoraciones impuestas que complacían la estética de sus amos. Caminar por la calle era hacer un mapa del dominio ajeno. El látigo completaba la gramática del dolor. Los golpes no solo castigaban, también identificaban. Cada tipo de látigo dejaba una huella distinta. Las correas de hipopótamo producían surcos gruesos y oscuros. Las varas de junco dibujaban líneas paralelas. Las cuerdas anudadas creaban círculos ardientes. Un amo experto podía leer el cuerpo de su esclava como un pergamino, interpretando las cicatrices como historia personal. Los jeroglíficos del poder no estaban en piedra, sino en carne. Incluso los adornos se transformaban en instrumentos de tortura. Las perforaciones de orejas servían para insertar pequeños candados de metal, usados para encadenarlas cuando no eran necesarias. El peso terminaba desgarrando la carne, dejando orejas deformadas. Otras sufrían mutilaciones ornamentales, labios tatuados en forma de sonrisa, cicatrices rellenas de arena coloreada para crear relieves permanentes. Era una burla cruel. Rostros de dolor convertidos en caricaturas de alegría. El cuerpo femenino era también registro de su valor reproductivo. Las esclavas que habían parido hijos llevaban tatuajes o quemaduras en el vientre, marcas que indicaban cuántas veces habían sido fértiles. Así, su maternidad, su capacidad de dar vida, se transformaba en un sello de compraventa. En los mercados, los comerciantes revisaban esas señales como quien examina una vasija antes de comprarla. Hasta la ropa participaba del control. No podían usar lino fino ni colores reservados para las mujeres libres. Sus túnicas eran ásperas, mal tejidas, diseñadas para rozar la piel y provocar irritación. El roce constante creaba heridas que se infectaban bajo el calor del desierto. Ni el descanso ni la decencia les estaban permitidos. La esclava egipcia caminaba marcada por fuera y por dentro. Su piel hablaba sin voz. Su cuerpo era su sentencia. En un mundo donde la eternidad se esculpía en piedra, su eternidad estaba grabada en cicatrices. Cada marca decía lo mismo: propiedad, silencio, obediencia. En el Egipto del esplendor y las sombras, el sufrimiento no se ocultaba, se convertía en espectáculo. La humillación de las esclavas era un acto público, una ceremonia social y religiosa que reafirmaba la jerarquía del imperio. Las fiestas, los desfiles y los rituales eran escenarios donde el dolor ajeno servía de entretenimiento y devoción. Cuando los faraones regresaban victoriosos de sus campañas, las ciudades se transformaban en teatros de dominación. Las cautivas marchaban desnudas o semidesnudas por las avenidas de Tebas y Menfis, cubiertas con pintura roja y negra que simbolizaba su derrota. El orden de la procesión estaba calculado. Primero las más jóvenes y hermosas, luego las madres con sus hijos, al final las ancianas, símbolo del poder absoluto de Egipto sobre la vida y la muerte. Los sacerdotes proclamaban que su sufrimiento era una ofrenda a los dioses, mientras el pueblo las observaba entre risas, gritos y apuestas. Nadie veía seres humanos, solo trofeos. En los relieves de Karnak y Luxor, esas escenas fueron inmortalizadas con un orgullo que hiela la sangre. Filas de mujeres con los brazos atados, niños intentando alcanzarlas sin éxito, rostros tallados en gestos de miedo y dolor. Los artistas, obedientes al poder, las hicieron pequeñas, insignificantes junto a la figura colosal del faraón. La piedra se convirtió en el eco eterno de su humillación. Durante las fiestas religiosas, la violencia adoptaba formas rituales. En el festival de Opet, las esclavas extranjeras eran obligadas a bailar las danzas de sus tierras, mientras el público egipcio arrojaba frutas podridas y vino sobre ellas. Tenían que sonreír, moverse,
seguir el ritmo aunque los golpes les abrieran heridas. Su agotamiento era parte del espectáculo. Quien caía al suelo recibía patadas o azotes hasta que volvía a levantarse. La multitud celebraba su resistencia como si fuera parte de la función. En el Festival de la Embriaguez, dedicado a la diosa Hathor, las esclavas eran obligadas a servir vino a sacerdotes y nobles ebrios, que las manoseaban y golpeaban sin consecuencia. La religión, en teoría sagrada, legitimaba la violación. Se decía que el placer de los hombres complacía a la diosa y que las esclavas debían agradecer el honor de participar en el rito. Algunas eran marcadas con símbolos divinos después del abuso, como si su cuerpo profanado fuera ahora templo de un dios cruel. Los nobles organizaban banquetes donde el dolor se convertía en competencia. Las esclavas eran forzadas a correr con cántaros llenos de agua o sacos de grano. La más lenta recibía un látigo. En otros casos, las hacían pelear entre ellas por un trozo de pan. El público apostaba, reía, bebía. Las mujeres se golpeaban con desesperación, sabiendo que la perdedora pasaría la noche encadenada y sin comida. Ganar significaba sobrevivir un día más. El nacimiento de un hijo esclavo también podía transformarse en espectáculo. En las casas ricas, la mujer daba a luz en el patio, rodeada de amos y sirvientes. Los invitados observaban sus gritos, comentaban la fuerza del recién nacido, apostaban sobre su sexo. Si el bebé parecía débil, lo desechaban. Si fuerte, celebraban una nueva propiedad para la casa. La vida y la muerte convertidas en apuestas domésticas. En los templos, las esclavas eran utilizadas como ofrendas vivientes. Durante las ceremonias de fertilidad, debían tumbarse en el suelo y ser bendecidas por sacerdotes que simulaban arar con sus cuerpos el campo sagrado. Las mujeres lloraban, el público aplaudía. Se creía que su humillación traería abundancia al Nilo. La crueldad se disfrazaba de devoción, y la religión justificaba todo lo que el corazón humano debería haber rechazado. Los niños egipcios asistían a estos actos desde pequeños. Aprendían que el sufrimiento ajeno era diversión, que el dolor era castigo justo para los extranjeros, que la esclavitud era natural. Así se perpetuaba el ciclo. El imperio no solo esclavizaba cuerpos, también educaba conciencias para no sentir vergüenza ante el horror. Y cuando la muerte llegaba, el espectáculo no terminaba. Los cadáveres de las esclavas ejecutadas se exhibían en plazas, con posturas grotescas y cuerpos sin cubrir, hasta que la putrefacción obligaba a enterrarlos en fosas comunes. Ni en la muerte tenían derecho al silencio. El entretenimiento debía continuar. Morir no significaba el fin del sufrimiento para las mujeres esclavas de Egipto. En una civilización obsesionada con la vida después de la muerte, ellas fueron condenadas a la nada. Los egipcios libres pasaban toda su existencia preparándose para el más allá. Encargaban sarcófagos, amuletos, perfumes, oraciones. Las esclavas, en cambio, morían sin nombre, sin ritos, sin tumba. Su muerte era solo un trámite, una nota en un inventario. La mujer siria llamada pequeña ha muerto. Se solicita reemplazo. 30 años de servidumbre reducidos a una línea escrita con tinta fría. Los cuerpos de las esclavas eran arrojados a fosas comunes en los desiertos o cerca de las canteras. No había lamentos ni sacerdotes. El viento del Nilo cubría sus restos con arena. Los chacales completaban la tarea. Algunas eran enterradas vivas junto a sus amos, obligadas a servirles en el más allá. Los arqueólogos han encontrado esqueletos femeninos con el cuello roto o con marcas de estrangulamiento, dispuestos de rodillas junto a las momias de los nobles. La posición no era casual. Debían seguir sirviendo incluso en la eternidad. El horror alcanzó su forma más extrema durante las primeras dinastías. En Abidos, alrededor del año 3000 a.C., el rey Dyer fue sepultado con más de 300 mujeres jóvenes. No murieron por elección ni por devoción. Fueron sacrificadas ritualmente para acompañarlo en la tumba. Algunas fueron envenenadas,
otras estranguladas con cordeles, otras degolladas. Se las colocó en filas perfectas, vestidas y adornadas, como si durmieran. Morían creyendo que su destino era sagrado, porque así se lo habían hecho creer. La fe fue la última cadena. Más tarde, cuando los egipcios comprendieron el costo de tantas muertes, sustituyeron a las víctimas humanas por figurillas llamadas shaptis, pequeñas estatuas que trabajarían en el más allá. Pero la idea seguía siendo la misma. Incluso en la muerte, alguien debía servir. Algunas esclavas muertas eran momificadas de manera rudimentaria y guardadas en depósitos hasta que su amo falleciera. Años después, sus cuerpos eran introducidos en la tumba del Señor, como si aún estuvieran vivas. Los textos funerarios mencionan encantamientos para controlar a esos espíritus sirvientes. En ellos se ordenaba que las almas de las esclavas nunca descansaran, que trabajaran eternamente sin rebelarse. El infierno egipcio no era un lugar de castigo, sino un campo de trabajo perpetuo. Ni siquiera la muerte liberaba. La negación del entierro era la forma más cruel de castigo espiritual. Según la creencia egipcia, quien no recibía los ritos adecuados no podía cruzar al reino de Osiris. Sin momificación, el alma quedaba atrapada entre la arena y la oscuridad. Por eso, negar el funeral a las esclavas equivalía a condenarlas al olvido eterno. Era una forma de borrar su existencia del mundo de los vivos y del de los muertos. Algunas morían en los partos forzados, otras por agotamiento o enfermedades. Sus cuerpos eran quemados, considerados impuros por no haber cumplido su función de producir nueva propiedad. Las llamas devoraban sus restos y el humo ascendía sin plegarias. Nadie recogía sus cenizas. Otras eran simplemente abandonadas cuando envejecían o enfermaban. Las encerraban en almacenes sellados o las dejaban en el desierto para morir de hambre. Los huesos encontrados en las arenas de Amarna muestran cortes en las vértebras del cuello, signos de degüello limpio, el acto de misericordia con que los amos se libraban de las esclavas inútiles. La economía dictaba la compasión. Durante las crisis o las epidemias, los dueños ordenaban ejecuciones masivas para reducir gastos. Fosas repletas de esqueletos femeninos muestran cuerpos amontonados, algunos con señales de violencia, otros de envenenamiento. Las madres veían morir a sus hijas, las hijas veían devorar los cuerpos de sus madres. No había lágrimas que bastaran para limpiar aquel horror. Y sin embargo, lo más terrible era la conciencia del destino. Las mujeres esclavas sabían que morir significaba desaparecer, que sus cuerpos serían alimento del desierto, que sus almas nunca alcanzarían el campo de juncos donde los egipcios soñaban la eternidad. Servían en templos donde los gatos eran momificados con oro, mientras ellas eran arrojadas como basura. Servían a amos que construían tumbas más grandes que palacios, sabiendo que ellas jamás tendrían una piedra con su nombre. Sus huesos, encontrados miles de años después, hablan sin palabras. Espinas deformadas, rodillas fundidas, dientes desgastados. Cada fractura cuenta un siglo de silencio. En un país donde el alma se medía por los rituales, las esclavas fueron condenadas al vacío. En la tierra de los faraones inmortales, ellas fueron las verdaderas muertas eternas. Miles de años después, el desierto comenzó a hablar, no con voces, sino con huesos. Los arqueólogos, al excavar tumbas y asentamientos, empezaron a encontrar rastros de aquellas mujeres borradas por la historia. Esqueletos encorvados, manos deformadas, vértebras comprimidas, dientes desgastados hasta la raíz. Las heridas se habían convertido en su lenguaje. Cada cicatriz mineralizada contaba una vida de trabajo forzado, de silencio, de resistencia. En los cementerios de trabajadores cerca de Giza y Amarna, los científicos hallaron un patrón constante. La mayoría de los restos pertenecía a mujeres. Muchas tenían menos de 30 años. Las fracturas mal curadas, los huesos desgastados, los signos de desnutrición crónica,
mostraban la magnitud del sacrificio que la historia oficial había intentado borrar. Las pirámides, los templos, las estatuas colosales no fueron levantadas solo por obreros varones, sino también por mujeres esclavizadas, invisibles en los relatos, pero presentes en la evidencia. Durante siglos, la egiptología prefirió mirar hacia otro lado. Los museos exhibían joyas y sarcófagos, pero no mencionaban las manos que los fabricaron. Los documentales celebraban la ingeniería de las pirámides sin hablar de las espaldas quebradas que cargaron sus piedras. La historia glorificó a los faraones y olvidó a las mujeres que los hicieron inmortales. Solo en las últimas décadas, con la ciencia forense y la arqueología moderna, esas voces enterradas comenzaron a ser escuchadas. Cada análisis de ADN, cada estudio químico del mortero, cada microfisura examinada al microscopio revela lo mismo. Detrás del oro y la grandeza hubo dolor. La sangre humana encontrada en la argamasa de las pirámides, las marcas de cadenas en los huesos, las fibras de lino teñidas con sudor femenino, son testimonios que ni el tiempo ni la arena pudieron silenciar. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cómo debemos mirar ahora esos monumentos? ¿Podemos seguir admirándolos sin reconocer el precio humano que los hizo posibles? Tal vez la verdadera grandeza de Egipto no esté en su piedra, sino en la resistencia silenciosa de las mujeres que lo sostuvieron. Aquellas que murieron sin nombre, pero que aún hoy hablan desde la tierra con un mensaje más poderoso que cualquier jeroglífico. Yo existí, yo sufrí, y mi dolor construyó su eternidad. Cada turista que contempla la Gran Pirámide debería imaginar las manos femeninas que mezclaron el barro, las espaldas que arrastraron los bloques, los pies descalzos que sangraron sobre la arena ardiente. Debería sentir el eco de esas voces invisibles en el viento del desierto. Porque sin ellas, Egipto no habría brillado. Sin ellas, no habría faraones, ni templos, ni mitos de inmortalidad. Hoy, al mirar los museos y ver los tesoros dorados, debemos recordar que cada joya resplandece con la luz de miles de vidas apagadas, que detrás del esplendor de los dioses hay una multitud de mujeres que nunca fueron diosas, pero que cargaron el peso del cielo egipcio sobre sus hombros. El tiempo, finalmente, les ofrece justicia, no la justicia de los tribunales, sino la de la memoria, en la arena donde todo parecía perdido. Sus huesos se levantan como testimonios contra el olvido. Ellas, que fueron silenciadas por la espada, por el látigo y por la historia, hoy vuelven a ser escuchadas. Y ahora, frente a su historia, la pregunta cae sobre nosotros. ¿Qué hemos aprendido del sufrimiento humano? ¿Cuántas veces seguimos construyendo nuestra prosperidad sobre el dolor de los que no tienen voz? El eco de Egipto nos obliga a mirar el presente. La violencia y la injusticia no son reliquias del pasado. Siguen respirando entre nosotros. Comparte lo que sientes, expresa tu pensamiento. ¿Qué opinas tú sobre esta historia de poder, esclavitud y silencio? ¿Crees que la humanidad ha aprendido algo? Tu voz, hoy, puede devolverles un poco de la dignidad que les fue arrebatada.